Mis padres invitan a mi despedida de soltera a la hermana que me atacó hace 6 años para que dejemos el pasado atrás, pero yo la expongo delante de todos y ella se queda sin trabajo. Yo, de 28 años, no he estado en contacto con mi hermana, de 26 años, durante casi 6 años, después de un incidente realmente terrible del que hablaré en un momento. Mi hermana y yo siempre tuvimos una rivalidad intensa al crecer, y por alguna razón, mis padres nunca hicieron nada para desalentar eso, de hecho, nos animaban a competir más. No creo que haya sido una buena idea porque eso nos volvió realmente celosas la una de la otra, y siento que si lo hubieran cortado de raíz, tal vez las cosas hubieran sido mejores entre nosotras. Cuando éramos niñas, al menos habríamos podido dejar nuestras diferencias a un lado por un tiempo. Pero a medida que crecimos, empezamos a resentirnos más la una con la otra. Para cuando estábamos en la secundaria, apenas hablábamos entre nosotras, y así era como nos gustaba. Luego me mudé para ir a la universidad, y solo tenía que ver a mi hermana cuando volvía a casa, así que eso era un poco mejor que tener a alguien hostil alrededor todo el tiempo. Alrededor del momento en que estaba a punto de graduarme, empecé a salir con mi prometido. Habíamos sido amigos durante 3 años en la universidad, y antes de graduarnos, finalmente se armó de valor para pedirme que saliéramos. Acepté porque también me gustaba mucho. Después de graduarnos, conseguí un apartamento con él porque ya habíamos sido amigos durante 3 años y no pensábamos que fuera un gran problema. Una vez que llevábamos 3 meses juntos, decidí presentárselo a mis padres y lo llevé a casa para cenar un fin de semana. En ese momento, mi hermana también había comenzado la universidad, pero por casualidad, también decidió volver a casa ese fin de semana, así que estábamos las dos allí juntas. Esa fue la receta para el desastre. Mi vida estaba yendo bastante bien en ese momento porque había comenzado a trabajar, tenía mi propio apartamento, y por supuesto, tenía un novio realmente cariñoso. Desafortunadamente, mi hermana no estaba tan bien. No había podido ingresar a su primera opción y tuvo que conformarse con la segunda, así que ya estaba bastante infeliz con eso. Más tarde, supe por mis padres que estaba teniendo problemas para hacer amigos en la universidad, por eso volvía a casa cada fin de semana con tanta frecuencia. De todos modos, cuando presenté a mi novio a mis padres, pude ver que mi hermana no estaba nada contenta con esto. Simplemente, se quedó en un rincón. Mi novio sabía sobre mi relación tensa con ella, pero aún así, con gran dificultad, logré presentarla como mi hermana. Cuando la presenté, parecía haber un cambio mágico en ella, y comenzó a desplegar su encanto. Traté de no molestarme por eso, pero era realmente raro. Después de eso, se convirtió en una persona completamente diferente. Mientras estábamos todos sentados charlando, ella seguía tratando de hablar con mi novio y mostró mucho interés en su vida. Creo que tanto él como yo estábamos un poco incómodos con su comportamiento, pero no dijimos nada. Pero mientras estábamos cenando, ella comenzó a cruzar una línea porque empezó a coquetear con él justo frente a mí. Traté de ignorarlo por un par de segundos porque realmente no quería que mi novio viera cuán disfuncional era nuestra familia, pero no pude controlar mi temperamento en un momento. Me descontrolé y le dije a mi hermana que dejara de hacerlo porque él era mi novio y era asqueroso que se le estuviera echando encima de esa manera. Ella simplemente me dio una mirada y volvió a intentar hablar con él, así que empecé a gritarle y le dije que él era un invitado, y lo más importante, era mi invitado, así que debía ser más respetuosa porque lo estaba asustando. Recuerdo que ella me dijo que podía decir que mi novio merecía algo mejor y que solo lo estaba ayudando al dejarle saber que había otras opciones además de mí. La forma en que lo dijo realmente me molestó, y empecé a maldecirle. Ella comenzó a maldecirme también. Entonces, supongo que en algún momento la llamé perdedora y le dije que solo estaba amargada porque yo no estaba tan mal como ella. Eso realmente la hirió porque, en ese momento, me agarró del cabello a través de la mesa, me arrastró hacia su lado y me dio una paliza. Ni siquiera pude detenerlo porque estaba tan impactada de que ella me hubiera atacado físicamente. Pero después de que me atacó, se convirtió en una pelea total, y nuestros padres y mi novio tuvieron que separarnos porque estábamos siendo muy violentas. Al final, las dos estábamos bastante heridas y llenas de rasguños, pero seguíamos gritando la una a la otra. Mi novio fue quien me arrastró, me metió en el auto y luego nos condujo de regreso a casa mientras intentaba calmarme todo el camino. Estaba muy alterada, así que me alegra haberlo tenido a mi lado porque de lo contrario, esa pelea podría haber durado mucho más. De todos modos, este fue el incidente después del cual dejé de hablarle a mi hermana por completo. Habíamos tenido peleas antes de eso también, pero ninguna tan desagradable, y fue prácticamente la gota que colmó el vaso para mí. Si soy honesta, ya vivía lejos de ella, así que no me sentía obligada a considerarla parte de mi familia. Al día siguiente del incidente, mis padres me llamaron para decirme que le habían echado la bronca a mi hermana,
y aunque ella aún no estaba dispuesta a pedirme disculpas, esperaban que en algún momento pudiéramos resolverlo. Fui yo quien les dijo que no estaba interesada en resolverlo con ella. Quería que las cosas siguieran así entre nosotras porque realmente no quería tener nada que ver con ella. Intentaron hacerme cambiar de opinión, pero les dije que parte de esto era culpa de ellos porque, desde nuestra infancia, nunca hicieron nada para reconocer la loca rivalidad entre hermanas que teníamos, y de hecho, la habían fomentado. Así que ahora no tenían derecho a sorprenderse de que no quisiéramos tenernos en nuestras vidas. No estuvieron de acuerdo conmigo ese día, y terminamos discutiendo. Pero un par de días después, me llamaron de nuevo para decirme que se habían dado cuenta de su error y querían disculparse por ello. Era un poco inútil en ese momento, pero aún así los perdoné porque ya no iba a hablar con mi hermana. No quería perder mi relación con mis padres también. Ahora, han pasado 6 años desde ese incidente y no he tenido contacto con mi hermana. Pero sé que mis padres han estado en contacto con ella y tienen una relación bastante normal con ella, lo cual no me importa siempre y cuando no me obliguen a arreglar mi relación con ella, estoy bien con eso. La he visto en otros eventos familiares y cosas así, pero nunca hablamos, e incluso cuando nos encontramos durante las vacaciones, tendemos a evitarnos. Así es como me gusta. Todos en la familia saben que no tenemos una buena relación, pero nadie sabe realmente por qué. Solo saben que tuvimos una pelea. No conocen los detalles específicos y tenía la intención de mantenerlo así porque ninguna de las dos salió bien parada en ese incidente. Así que, durante casi 6 años, nunca había hablado de esto con mi familia. Pero recientemente, la verdad salió a la luz en mi despedida de soltera. Mi dama de honor había invitado solo a unos pocos familiares cercanos, y por supuesto, a mis damas de honor. Mi prometido también estaba allí. Como no estábamos siguiendo la tradición de invitar solo a mujeres, quería tener allí a todas mis personas favoritas. Pero por alguna razón, mis padres decidieron ir más allá e invitar a mi hermana distanciada al evento también. Realmente no sé qué estaban pensando, pero cuando entraron con mi hermana a su lado, me sorprendió mucho por un par de segundos. Para mi sorpresa, mi hermana también parecía igualmente sorprendida de verme allí. Todos los demás en la sala se quedaron en silencio cuando entraron, y era tan extraño porque realmente se sentía como un enfrentamiento. Después de lo que pareció una eternidad, mis padres finalmente se acercaron a mí y se dirigieron tanto a mi hermana como a mí. Dijeron que habían pasado 6 años desde aquel incidente y que muchas cosas habían cambiado desde entonces. La más importante era el hecho de que ambas éramos mucho mayores y mucho más maduras, por lo que esperaban que manejáramos esta situación de manera madura e hiciéramos las paces. Por la expresión en su rostro, estaba claro que mis padres le habían mentido a mi hermana para hacerla venir aquí. Antes de que ella pudiera decir algo, les dije a mis padres que no tenían derecho a hacer esto en un día que era importante para mí, y les pedí educadamente que se fueran junto con mi hermana. Intentaba comportarme de manera digna porque no quería arruinar el evento, pero mis padres no se fueron. Me dijeron que dejara el pasado atrás. Supongo que eso realmente me molestó, porque estaban haciendo que pareciera que no había pasado nada importante y que sería muy fácil para mí simplemente olvidarlo. Así que, para refrescarles la memoria y hacer que todos los demás supieran exactamente lo que había pasado hace 6 años, repetí todo el incidente y luego pregunté a la sala si pensaban que era algo que yo pudiera simplemente dejar pasar. Hubiera sido una historia diferente si me estuviera casando con alguien más, pero me iba a casar con el mismo chico con el que mi hermana había intentado ligar, cuando lo había traído por primera vez a casa para conocer a mi familia. Ella lo había hecho sin vergüenza frente a mí y lo trató como si fuera parte de una competencia, en la que él nunca había aceptado participar en primer lugar. Lo más importante es que, después de hacer todo eso, fue ella quien me atacó primero solo porque la había confrontado sobre su comportamiento y le había dicho que era una perdedora. Fue bastante traumático para mí porque antes de eso, nunca había tenido a nadie que intentara golpearme así. Incluso después de eso, nunca se había disculpado conmigo en estos últimos 6 años y había fingido que nunca había pasado nada. Era ridículo por parte de mis padres pensar que podían aparecer con ella en mi despedida de soltera y esperar que ambas lo aceptáramos. Mis padres estaban a punto de discutir más conmigo, pero afortunadamente, mi hermana recuperó el sentido y se fue. Supongo que ella tampoco estaba contenta de ser engañada, así que mi madre fue tras ella, probablemente para calmarla. Mi padre se quedó conmigo un par de segundos, pero le dije que no quería hablar con él en ese momento, porque me había defraudado mucho. Luego se puso molesto y dijo que estaba siendo irracional y que si algo había pasado hace 6 años, no tenía sentido seguir aferrándome a ello y comportarme como una niña mimada. Personalmente, no creo que estuviera actuando como una niña mimada, pero en ese momento no tenía interés en discutir con mi padre y tratar de demostrar que tenía razón, así que solo le dije que se fuera. Después de un par de minutos, él también se fue. Tuve que excusarme unos minutos después para recomponerme porque estaba algo abrumada, pero afortunadamente, mi prometido y mi dama de honor estaban allí para apoyarme, y volví a la normalidad en unos minutos.
Después de eso, reanudamos el evento como si no hubiera pasado nada, y todos los demás siguieron la corriente, ya que podían entender que no quería pensar en mis padres ni en mi hermana y necesitaba algo para distraerme. Una vez terminado el evento, volví a casa con mi prometido, y no hablamos sobre ese incidente después. Esto había sucedido hace unos 5 días, y no había tenido noticias de mis padres desde entonces, pero estaba bien con eso porque, después de lo que habían hecho, pensé que era mejor que tuviéramos un tiempo separados. Ni siquiera pensé que iban a contactarme por sí mismos pronto, pero lo hicieron. Desafortunadamente, no fue para disculparse, sino para culparme por la situación en la que se encuentra mi hermana ahora. Esta mañana, recibí una llamada telefónica de mi madre, y en cuanto la contesté, me dijo que tenía que hablar absolutamente con mi tía, y asegurarme de que le diera el puesto del que había estado hablando a mi hermana y a nadie más. Sonaba histérica y muy angustiada, y no tenía idea de qué estaba hablando, así que tuve que pedirle que se explicara. Entonces me explicó que, aparentemente, mi hermana había estado desempleada durante unos 6 meses, desde que su empresa anterior despidió a muchos empleados debido a la reducción de personal. Hace un par de semanas, se dio cuenta de que ni siquiera tenía suficiente dinero para cubrir el alquiler, por lo que tuvo que mudarse de nuevo con nuestros padres. Ha estado buscando trabajo, pero no puede encontrar nada que le guste y que pague lo suficiente. Mi madre había hablado con mi tía sobre esto, y como mi tía estaba empezando un nuevo negocio, había decidido contratar a mi hermana como jefa de marketing, ya que ese era el departamento en el que mi hermana había trabajado anteriormente. Pero después del incidente en mi despedida de soltera, donde hablé sobre lo que había pasado hace 6 años, mi tía dejó de responderles y finalmente retiró la oferta. Eso no fue sorprendente en absoluto porque siempre había sido la favorita de mi tía. Además, cuando mi madre me reenvió el mensaje que mi tía le había enviado, pensé que era una excusa bastante razonable. Ella había dicho que, basándose en lo que había recogido del incidente que narré en la fiesta, era obvio que mi hermana tenía problemas graves de ira. El hecho de que ni siquiera se hubiera disculpado, ni siquiera en la despedida de soltera, no le parecía bien a mi tía, y su comportamiento simplemente estaba mal. Había un candidato más calificado para este puesto al que había entrevistado unas semanas antes, pero había decidido darle el trabajo a mi hermana porque era parte de la familia. Sin embargo, ahora ha cambiado de opinión y el trabajo irá al candidato más calificado. Pensé que era completamente justo, y en realidad, me alegró que mi tía hubiera cambiado de opinión porque, de lo contrario, mi hermana habría sido contratada por nepotismo. Como alguien que ha tenido que enfrentar las consecuencias del nepotismo en el lugar de trabajo, no quería que mi tía fuera el tipo de persona que forma parte del problema. Así que, cuando leí ese mensaje, le dije a mi madre que no pensaba que pudiera hacer nada al respecto, porque parecía que mi tía había encontrado a alguien que realmente estaba capacitado para el puesto, y más que nada, esa era la razón por la que mi hermana no estaba siendo contratada. Le dije que no hablaría con mi tía porque esta era su vida profesional y no quería sobrepasar mis límites. Pero mi madre comenzó a perder la cabeza y empezó a gritarme, acusándome de sabotear a mi hermana a propósito al arruinar su reputación e imagen frente a nuestra familia. Me dijo que el día de mi despedida de soltera, no tenía absolutamente ninguna necesidad de hablar sobre el incidente que había ocurrido todos esos años atrás. Como no había hablado de eso durante tanto tiempo, podría haberlo mantenido en secreto. Pero dijo que yo quería retratar activamente a mi hermana como inestable y malvada, y por eso había narrado ese incidente, para buscar simpatía del resto de la familia y hacerme ver como la buena, a pesar de que había sido yo quien había provocado esa pelea al llamar a mi hermana perdedora, especialmente cuando sabía que eso le dolería. Solo para que conste, mientras narraba el incidente, mencioné el hecho de que fui yo quien la llamó perdedora, después de lo cual ella me atacó. Así que no estaba ocultando nada, pero aún así, no creo que llamar nombres justificara cómo ella se volvió física. Que mi madre afirmara que hablé sobre ese incidente a propósito, para arruinar su imagen, simplemente no era justo. Así que colgué y bloqueé a mis padres. Pero he estado pensando en ello y siento que necesito saber con certeza si hablar sobre ese incidente no fue un mal movimiento. Durante la llamada, mi madre afirmó que mi hermana había cambiado ahora, pero que ni siquiera le había dado una oportunidad, y que eso era realmente malo de mi parte. Entonces, ¿soy la mala por hablar sobre un incidente en el que mi hermana me atacó hace 6 años, lo que llevó a que ella perdiera una oferta de trabajo? Actualización 1. Ahora, lo que pasó después de que bloqueé a mis padres. Mi hermana ha estado bloqueada durante los últimos 6 años, así que no pudo contactarme, y ahora tampoco pudieron mis padres. Sin otra forma de contactarme, decidieron venir a visitarme. Me caso en un par de semanas, así que realmente no tengo tiempo para lidiar con todo esto. Así que cuando llegaron, les dije que se fueran porque acababa de llegar a casa del trabajo y mi prometido y yo teníamos que salir de inmediato para reunirnos con mi diseñador para una última prueba de mi vestido de novia. Se habían presentado en el momento equivocado, y estábamos a punto de salir, pero ni siquiera pudimos salir de la casa mientras ellos estaban parados afuera,
porque sabía que encontrarían una manera de retenerme hablando con ellos y molestarme. Incluso amenacé con llamar a la policía, pero eso tampoco hizo que se fueran. Honestamente, no quería llamar a la policía porque sentía que sería un poco exagerado, y no quería ser una de esas personas que llama a la policía por cada pequeño problema. Así que, después de hablar con mi prometido, decidimos rápidamente dejarles entrar, hablar con ellos y averiguar qué querían, para luego seguir con nuestro camino. Una vez que decidimos eso, abrimos la puerta, los invitamos a entrar y les dijimos que fuera rápido porque teníamos cosas que hacer. Afortunadamente, mis padres fueron directos y me dijeron que debido a lo que había hecho en mi despedida de soltera, mi tía había revocado su oferta para contratar a mi hermana, y dado que esto era técnicamente culpa mía, tenía que ser yo quien hablara con ella y me asegurara de que consiguiera un trabajo de alguna manera. Era el mismo argumento de siempre, y no quería seguir hablando en círculos. Así que les dije que ya había discutido esto con mi madre por teléfono y le había dicho que no podía hacer nada al respecto. Aparecer en mi casa para hablar sobre esto una vez más no tenía sentido, especialmente cuando sabía que estaba muy ocupada. Entonces, mi hermana interrumpió y dijo que hablar sobre la oferta de trabajo no era el único propósito de la visita. Eso me sorprendió un poco porque era la primera vez que realmente hablábamos después de 6 años. De todos modos, continuó hablando y me dijo que la verdadera razón por la que estaban allí era por ella. Sentía que realmente me debía una disculpa. Honestamente, ni siquiera sé qué decirles porque todavía no estoy segura de lo que sentí en ese momento. Tenía muchas dudas sobre sus intenciones porque obviamente no confío en ella. Así que decidí ser muy directa con ella y le pregunté si solo estaba allí para disculparse porque pensaba que podría ayudarla a conseguir el trabajo, o si realmente quería disculparse conmigo. Si solo estaba allí para disculparse porque pensaba que yo podría conseguirle el trabajo, entonces no había necesidad de que desperdiciara su aliento porque no iba a ser posible. Ella estaba un poco sorprendida por lo cortante que fui, pero logró decirme que solo nuestros padres estaban allí para hablar sobre el trabajo, pero ella había venido para disculparse. Cuando miré a mis padres, incluso ellos parecían sorprendidos, así que claramente esto no era algo que habían discutido. Pero a mi hermana no parecía importarle. Me dijo que ni siquiera le importaba el trabajo, y que solo estaba allí para decirme que había pensado mucho en su comportamiento hacia mí durante estos últimos 6 años. Siempre encontraba alguna excusa para no disculparse conmigo, pero después de la despedida de soltera, ya no podía huir de la verdad de que, de hecho, me había tratado muy mal. Podía decir por su comportamiento y tono que estaba hablando en serio, y tanto mi prometido como yo todavía estamos tratando de procesarlo. Me dijo que, desde su infancia, sentía que tenía que ganarme en todo, y eso la hizo resentida conmigo. Se dio cuenta de que había pasado toda su infancia y adolescencia compitiendo conmigo sin ninguna razón porque, en el mundo real, no importaba en absoluto, y a nadie parecía importarle. Lamentaba todo eso porque podría haber sido amiga mía desde que había intentado ser su amiga varias veces, pero ella había sido la que me había rechazado porque siempre me veía como una competencia. Fue una locura escucharla decir todo eso porque es exactamente como me había sentido, y no quiero decirlo, pero comencé a llorar un poco mientras compartía esa experiencia. Luego se dirigió a mi prometido y le dijo que también estaba realmente arrepentida por cómo se había comportado con él la primera y última vez que interactuaron. Se había enredado tanto en intentar vencerme que ni siquiera se dio cuenta de qué tipo de persona desagradable se había convertido, y esta disculpa era muy necesaria. Después de que terminó de hablar, ni siquiera esperó a que dijéramos algo y solo dijo que no era necesario que la perdonáramos. Solo quería sacarlo de su sistema, y ahora que lo había hecho, nos dejaría continuar con nuestro camino. Así que se fue, y luego solo quedábamos yo, mi prometido y mis padres en la sala, que estaban sentados tratando de entender lo que acababa de suceder, porque realmente no esperábamos nada de esto. Después de un rato, incluso mis padres se fueron sin decir una palabra, y mi prometido y yo salimos unos minutos después para la prueba. Ni siquiera discutimos nada de esto hasta que volvimos a casa, y solo hace media hora finalmente comenzamos a hablar sobre mi hermana y lo que había dicho. Pensé que fue increíblemente maduro de su parte finalmente disculparse, aunque le haya llevado 6 años hacerlo, y juzgando por su comportamiento, parecía sincera. Así que en este momento estamos tratando de averiguar si la perdonamos o no. Es demasiado pronto para decirlo, porque ni siquiera hemos comenzado a procesar todo esto. Mi prometido y yo estamos inclinados a contactarla más tarde y decirle que la perdonamos. Ya la he desbloqueado, solo necesito algo más de tiempo para decirle que está bien. Pero una cosa de la que realmente me alegra, aunque le haya llevado muchos años, es que al menos pudo darse cuenta de que podríamos haber sido amigas. Actualización 2. Me di cuenta de que no había mencionado qué planeo hacer respecto a la situación con mis padres en mi última actualización. Para ser honesta, estaba tan enfocada en lo que pasó con mi hermana que se me pasó por completo. Han pasado un par de días desde la última vez que los vimos, y no se han molestado en contactarnos desde entonces. No creo que se sientan arrepentidos por nada,
así que vamos a seguir sin hablar con ellos. Honestamente, culpo a mis padres por muchas cosas, incluida cómo terminó la situación entre mi hermana y yo. Incluso ahora, tuvieron la oportunidad de ser mejores padres, pero la echaron a perder por completo. He intentado mucho mantenerlos en mi vida, pero siempre han hecho que sea bastante imposible. En los últimos 6 años, hemos tenido muchas peleas y discusiones, pero siempre intenté perdonarlos. Ahora, no puedo hacer eso más. No puedo seguir haciendo excusas para personas que claramente no se preocupan por mis sentimientos, ni siquiera por los de mi hermana. La conclusión es que no vamos a hablar con ellos, y no creo que vayan a asistir a mi boda. Para estar seguros, mi prometido y yo vamos a contactarlos en un par de días para informarles que ya no son bienvenidos en la boda. Actualización 3. Así que, me casé la semana pasada, y fue realmente maravilloso. Todo fue exactamente tan hermoso y de ensueño como lo había imaginado. Mis padres, como era de esperar, no asistieron. Ni siquiera tuvimos que contactarlos, enviaron un correo electrónico diciendo que no irían, porque claramente ha habido algún tipo de malentendido terrible. Mencionaron que tanto mi hermana como yo hemos empezado a demonizarlos, e insinuaron que les echamos la culpa por nuestra relación tensa, a pesar de sus esfuerzos por ser buenos padres. Han decidido tomarse un tiempo lejos de nosotras y vivir sus vidas por separado sin preocuparse por sus hijas, ya que aparentemente no apreciamos su presencia. Honestamente, estoy bien con eso si es lo que quieren. En una nota más feliz, me puse en contacto con mi hermana un par de días después de mi última actualización. Le dije que aceptaba su disculpa y que me encantaría que asistiera a mi boda. Ella aceptó amablemente la invitación y asistió. Fue un día tan feliz. Es una locura pensar que solo unos meses atrás, si alguien me hubiera dicho que mis padres no estarían en mi boda pero mi hermana sí, me habría reído. Pero aquí estamos. Estoy encantada de que todo haya salido bien, y finalmente estoy reconstruyendo mi relación con mi hermana. Tal vez algún día mis padres recapaciten y se disculpen, pero por ahora, esto es suficiente para mí. Mi esposo y yo estamos a punto de irnos de luna de miel, y la vida nunca ha sido mejor. Actualización 4. Actualización desde la perspectiva de la hermana. Estoy escribiendo esto porque necesito algunos consejos sobre cómo reconstruir la relación con mi hermana después de un grave error que cometí hace años. Hace 6 años, hice algo imperdonable. Mi hermana trajo a su entonces novio, ahora prometido, a casa para que lo conociéramos. En ese momento, estaba pasando por una etapa muy mala en mi vida y le tenía mucho resentimiento a mi hermana, siempre sentía que tenía que demostrar que era mejor que ella en todo. No sé qué me pasó por la cabeza, pero decidí coquetear con su novio justo delante de ella. Obviamente, eso no salió bien, y después de que ella me enfrentó por mi comportamiento, las cosas se intensificaron y terminé atacándola físicamente. Hasta el día de hoy, me duele pensar en cómo la lastimé. Nunca me disculpé por lo que hice, y durante 6 años, actué como si nada hubiera pasado. La verdad es que me daba vergüenza, y en lugar de enfrentar mis errores, preferí enterrarlos y seguir adelante. Pero todo eso salió a la luz hace unos días en su fiesta de despedida de soltera, cuando ella contó la historia frente a nuestra familia. Mi madre me llevó engañada a ese evento, ya que pensaba que íbamos a cenar a un sitio, pero en realidad era la despedida de soltera de mi hermana. Allí mi madre quería que solucionemos nuestros problemas con mi hermana, pero en su lugar mi hermana les preguntó a todos allí si lo que hice estuvo mal. Finalmente, me tuve que ir del lugar porque sentía mucha vergüenza de lo que sucedió. Eso causó que una oferta de trabajo que tenía se desvaneciera, y aunque mis padres piensan que ella lo hizo para vengarse de mí, sé que no es así. La oferta de trabajo era para un puesto que me estaba ofreciendo mi tía, la cual ahora no quiere dármelo porque piensa que puedo ser una persona agresiva. No siento que sea esa persona ahora, porque he estado yendo a terapia durante estos años, y he hecho mi mayor esfuerzo para cambiar. Pero estoy aquí para que me ayuden a buscar la manera de pedir disculpas a mi hermana, ya que ella no quiere siquiera estar en una misma habitación conmigo, y no la culpo. Pero al menos quiero pedirle perdón, porque ahora me doy cuenta de que lo que hice ese día fue realmente malo. Actualización 5. Bueno, tuve una oportunidad para pedir disculpas a mi hermana y la aproveché. Mis padres estaban discutiendo con ella para que mi tía me devolviera la oportunidad de trabajo, pero eso no me importaba. Finalmente, mis padres sugirieron que fuéramos todos a la casa de mi hermana y le rogáramos que hablara con mi tía. Acepté solo para ver si podía tener una oportunidad para pedirle disculpas. Finalmente, fuimos, y mi hermana no estaba dispuesta a recibirnos, pero tras la insistencia de mis padres, accedió a darnos unos minutos. Al principio, mis padres dijeron lo que tenían que decir, pero cuando terminaron, aproveché la oportunidad para darles mis disculpas sinceras. Muchos comentaristas me aconsejaron que cuando lo hiciera, expresara lo que realmente sentía y que me disculpara tanto con ella como con su prometido, así que lo hice. Sabía que, en última instancia, la decisión de aceptar las disculpas sería de ella,
pero si las disculpas venían del corazón, al menos podría sacarme un peso de encima porque hice lo correcto. Pero hay buenas noticias, porque a los pocos días me llamó y dijo que aceptaba las disculpas. Y por si fuera poco, me invitó a su boda. Al principio pensé que sería incómodo, pero mi hermana insistió, así que acepté. Me sentí muy bien con todo, porque mis padres no estuvieron en la boda, así que no hubo dramas, y mi hermana tuvo su boda sin ningún problema. Se la veía feliz, lo cual me alegró mucho. También hablé con mi tía en la boda, y ella me dijo que el puesto fue para otro candidato mejor calificado, pero luego de hablar con mi hermana, quien le contó sobre mis disculpas y todo, dijo que si se abre algún puesto donde yo pueda encajar, me tendrá en cuenta. Ahora estoy viviendo con una amiga, porque las cosas con mis padres no están muy bien. Ellos piensan que debería haber faltado a la boda como una forma de boicot contra mi hermana, pero no quiero hacer nada de eso. Estoy cansado de esa rivalidad que nos han inculcado, así que por ahora hemos cortado la relación con mis padres. Gracias a todos por su ayuda con mi historia, me siento mucho mejor.